En ese mismo proceso me enfermé. La enfermedad que visitó mi vida fue que del lado izquierdo de mi cuello me salieron 3 tumores que según los médicos eran cancerígenos. Dios. Tan fuerte así que dijeron esos mismos tumores iban a provocar que una infección subiera a mi cerebro y me matara. Dios. Eran muy pocas las personas que nos apoyaron, hubieron muchas personas que nos dieron la espalda. Y recuerdo que para hacerme pasar a la sala de espera antes de entrar al quirófano, ellos no querían. Dios. Mi mamá peleó con los médicos ahí a 2 manos. Ay. Yo recuerdo que en medio de la desesperación escuché al Espíritu Santo que me dijo, adórame. No te bastó con sanarme las heridas. Dios. Y recuerdo que el Espíritu Santo se metió con violencia en aquella sala y había gente llorando y había gente, óigame, es increíble, no puedo describir lo que pasó en aquel lugar. Empecé a profetizar en aquel lugar. Dios. Y fue tan fuerte lo que se movió que los médicos que no querían atenderme me entraron a la sala de quirófano. Dios te bendiga, familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos, como siempre. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada persona que nos ven de diferentes países del mundo. Gracias por ser parte de la familia Impacto de Dios TV. Familia, hoy tenemos una invitada muy especial. Una joven que yo sé que muchos de ustedes la han visto predicando en vivo, otras veces en otras plataformas, y lo que Dios está haciendo con ella es algo extraordinario. Hoy vamos a conocer un poquito respecto al llamado de Dios en su vida. Me he quedado muy impactado porque a pesar de que ella es una joven, desde su adolescencia o desde su niñez, se dedicó para Dios y su vida ha sido un ejemplo para toda una generación. Hoy queremos presentar la vida de ella para que otros puedan entender que para Dios nada es imposible. Está con nosotros la ministra, predicadora y profeta Angie Pichardo, ungida. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Amén, todo bien, es el Señor, bien privilegiada, me siento honrada de estar aquí con cada uno de ustedes para así estar compartiendo parte de nuestro testimonio, esperando que sea de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Amén. ¿De dónde viene ungida de Dios? Ahora mismo estamos ubicados aquí en la Jacobo Masluta, Santo Domingo Norte. Estamos para servirle a Él, gloria a Jesús. Mi iglesia, Ministerio de Dios, Poder Reparador. Aleluya. Allí estamos bajo la voluntad del Padre, cumpliendo con la asignación de nuestro llamado. Aleluya. Dios es bueno. Hoy creo que hay una palabra fresca para cada persona que están conectados con nosotros a esta hora. Y es que el llamado de Dios en tu vida fue algo extraordinario. Como Dios, ¿verdad? Desde el vientre de tu madre te marcó con un propósito. A la misma vez, la persona ven el talento, ven tu ministerio florecer, te ven en las redes sociales dando palabras poderosas. Pero nadie conoce que para hoy en día tú estar de pie, tuviste que pasar momentos difíciles, enfermedades muy fuertes. Hoy queremos conocer cómo fue el milagro de Dios en tu vida. ¿A qué edad decidiste servirle a Dios por completo? ¿Qué edad tú tenías en ese entonces? Específicamente cuando inicié con movimiento y todo en el ministerio tenía 5 años de edad. 5 años de edad. Y con esa edad, ¿qué te motivó enamorarte de Dios y estar firme en la iglesia? ¿O quién te llevaba? ¿Tus familias o tus raíces conocían a Dios desde ese entonces? Es algo extraordinario poder explicarlo y me gustaría primeramente tomar el libro de Jeremías para así empezar, partir desde ese punto. Sí. Jeremías 1:4 al 5 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que tú naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Específicamente es increíble que voy a confesarlo aquí delante de ustedes. Yo nací
realmente en el Evangelio, aunque mis padres no eran cristianos. Recuerdo que pequeñito mi mamá nos inculcaba la Biblia, los principios cristianos, nos enseñó a tener una relación con el Señor, nos enseñó todo lo que tenía que ver referente a la palabra del Señor. A pesar de que ella no había cedido al llamado de Dios, ella de todas maneras creció escuchando palabra de Dios, aunque en el tiempo que ella estuvo no se dedicó por completo, pero en el nacimiento de nosotros, lo que ella no hizo en su infancia, lo hizo con nosotros. Wow. Y recuerdo que ella nos enseñaba a orar todas las noches, todos los días, nos inculcaba. Y a la edad de 4 años es cuando ella decide visitar la iglesia. Y recuerdo que el Señor allí empezó a transicionarnos. Y a la edad de 5 años fue cuando entonces sentí el llamado de Dios en mi vida de una manera poderosa, porque fue cuando descubrí que uno de los dones más bonitos, que es el don de adoración, estaba en mi vida. Santo. No sabía que tenía un don de adoración tan alto, y yo recuerdo que para ese tiempo la pastora, el pastor de aquel lugar empezaron a escucharme, mi madre me escuchaba. Descubrimos que el Señor había puesto eso en mi vida. Aleluya. Y recuerdo que en la congregación, al junto de mi hermano menor, el Señor permitió que nos ungieran como adoradores de la casa. Santo. Y fue ahí cuando empecé con el ministerio de adoración específica. Aleluya. Ese talento lo descubriste mientras tú adorabas a Dios. Así es. Así es. ¿Cómo nació en ti esa gratitud o esa adoración? ¿Qué fue lo que te motivó? Quizá escuchar música cristiana, eso como que pintaba tu espíritu también a adorar. Así es. Yo recuerdo, porque yo me acostumbraba a cantar. Específicamente fue en un tiempo que empecé, y recuerdo que el mismo Espíritu Santo, porque yo entiendo, hay algo muy poderoso en la adoración, y es que adorar no es simplemente usted cantar bonito, Así es. o entonar una letra, una melodía, un tono. No es eso, sino que la esencia de un adorador sale de un corazón agradecido. Así es. Y yo desde que inicié siempre me entregué por completo al Señor. Y recuerdo que el Espíritu Santo de Dios en mi vida empezó a instarme, empezó a tratar conmigo, y sentí la necesidad de, en cada paso, en cada momento, alzar mi voz en adoración. Wow. Y el mismo Espíritu Santo me dio la revelación y me hizo entender que había algo poderoso de parte de Él en mi vida, empezando por ese don. Dios, desde el momento que comenzaste a honrar a Dios en tu casa, tus padres, ¿qué decían respecto a esa voz o a ese corazón siendo adolescente, como tú adorabas a Dios? Ellos por lo general se impactaban, especialmente mi madre, que era la que siempre estaba más cerca. Ella siempre decía: hay algo muy fuerte de parte de Dios en tu vida. Yo recuerdo que yo cantaba en mi casa, adoraba, porque cantar y adorar no es lo mismo. Adoraba en mi casa, y solamente los espirituales me van a entender. Hay entornos donde Dios te permite que tú entres en adoración para trastornar. Así es. Y aún en mi casa, a través de la adoración, la atmósfera empezaba a cambiar, y lo sobrenatural de Dios se manifestaba. Era tan fuerte. Mi mamá en ese tiempo estaba a un nivel de revelación poderosa, porque estaba en el principio, y tan solo escuchar, recibía visiones, y el Espíritu Santo se movía de una manera extraordinaria en casa. ¿Qué tú sentías cuando tú adorabas a Dios? Yo literalmente me sentía en el hemisferio del cielo. Literalmente, tanto así que entraba en éxtasis, y cuando adoraba al Señor donde quiera, en mi casa, en el donde sea que me encontraba, literalmente veía ángeles que se unificaban conmigo en adoración. Aleluya. Y podía ver y sentir al Espíritu Santo cerca de mí. Dios mío, cuéntanos un poquito. Entendemos que desde el momento que Satanás observó el gran talento y el potencial que llevaba adentro, ahí se levantaron las batallas, se levantaron guerras, se levantaron dificultades, porque el enemigo entendía que al tú tener ese talento y sobre toda la cosa, el ministerio de adoración, tú sabes que el infierno no se queda quieto. Así es. El enemigo no se queda con los brazos cruzados. ¿Qué edad tú tenías cuando comenzaste a vivir tus primeros procesos? Tenía 7 años de edad. Wow. Partí desde Jeremías 1:5, porque
siempre somos perseguidos por lo que tenemos de parte de Dios. Sí es. Yo siempre digo, no es el nombre, no es como tú te llames, no es quien tú seas, sino lo que la eternidad trazó sobre tu vida. Oh my God. Mi primer proceso fuerte fue a la edad de 7 años. Empezaron unos levantamientos muy fuertes porque usted sabe que no todo el mundo cree en lo que Dios ha puesto en ti, José. Así es. A veces Dios te llama como profeta, como evangelista. Dios te dice, voy a hacer cosas extraordinarias. Y lamentablemente en este camino hay mucha gente que no se unifica a la visión que Dios ha depositado en ti. Así es. Empezaron unos levantamientos poderosos, levantamientos que vinieron a raíz de cosas sin sentido, Wow. que usted dice, pero ¿por qué? Si no debió pasar, si debieron, usted sabe, la madurez, que es una cosa que casea mucho a la gente. Así es. Mis primeros procesos fuertes empezaron ahí, empezaron personas a levantarse, personas a calumniarme, personas a ver más las tinieblas en mi vida que al mismo Espíritu Santo. Entonces, en ese mismo proceso me enfermé. Wow. Y la enfermedad que visitó mi vida fue que del lado izquierdo de mi cuello me salieron 3 tumores que según los médicos eran cancerígenos. Dios. Tan fuerte así que dijeron, le decían a mi mamá que esos mismos tumores iban a provocar que una infección subiera a mi cerebro y me matara. Dios mío. Me pusieron fecha límite, pero yo siempre digo que el propósito nunca muere. Amén. Wow. ¿Qué fecha te pusieron? Me le dijeron a mi mamá, recuerdo que en ese tiempo el año apenas estaba empezando. Amén. Y le dijeron a mi mamá, su hija no pasa de este año. Santo. Son meses los que le quedan de vida. Oh, Jesus. Y yo recuerdo que mi madre lloraba y en ese mismo tiempo eran muy pocas las personas que nos apoyaron. Hubieron muchas personas que nos dieron la espalda, Santo. que nos mandaron a aislar. Fue algo muy fuerte. Santo. Fueron muy pocas personas las que se quedaron con nosotros en ese proceso y yo recuerdo que durante todo ese periodo camino a médico siempre le decían lo mismo a ella. Wow. Le decían, su hija se va a morir, usted tiene que estar preparada porque este año no pasa sin que ella se muera. Dios. Y recuerdo que mi mamá se turbaba porque es muy fuerte. Muy fuerte. Usted que es padre, usted que es madre, que le digan a usted que usted va a perder a su hijo, que usted va a perder a su hija, es muy fuerte. Wow. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando mami lloraba, yo le decía a ella, mami, tranquila, que lo que Dios está permitiendo es para Él glorificarse. Dios mío. Aquí vamos a ver la mano de Dios con violencia. Wow. Y los mismos que están hablando tendrán que testificar de lo que Dios va a hacer en este proceso. Dios. Muy fuerte. Y recuerdo que en ese tiempo fue un proceso largo, José. Santo. No lo puedo negar, fue un proceso largo de unos meses cómodos. Y íbamos al médico, nos mandaron inclusive a un especialista en San Francisco y él lo que quería era introducirme una aguja en el cuello. Yo le dije que no, claro está. Y él dijo, es que no podemos hacerlo de otra manera. Ya en últimas recurrieron a hacerme una biopsia. Santo. Y recuerdo que me la realizaron en la Angelita, ese día llegamos. Mira qué tan fuerte fue eso, José, que ese día llegamos a la Angelita. Y recuerdo que para hacerme pasar a la sala de espera antes de entrar al quirófano, ellos no querían. Dios. Mi mamá peleó con los médicos ahí a 2 manos. Ay, Dios. Y recuerdo que yo estaba sentada y la sala estaba llena de gente y con sus niños enfermos, porque en la Angelita van más niños que personas Sí, adultas. así es. Y yo recuerdo que yo me senté y tenía 2 audífonos puestos y vi a mi mamá desesperada, peleando con el médico y mira, atienda a mi hija, que mi hija necesita atención. Yo recuerdo que en medio de la desesperación escuché al Espíritu Santo que me dijo, adórame. Dios. No, repite eso. Escuché la voz del Espíritu de Dios que me dijo, adórame. Pero una semana antes de ir al médico, yo recuerdo que duré alrededor de 2 semanas antes de esa cita médica. Y yo me sentaba hasta de madrugada. Yo no me podía levantar sola porque los tumores habían crecido en mi cuello. Santo. A mí tenían que ayudarme, levantarme el cuello para yo poder sentarme, pararme. Y yo recuerdo que yo no sé, era el mismo Espíritu Santo Santo. que lograba levantarme así de madrugada. Cuando quería abrir los ojos yo estaba despierta. Santo. Y recuerdo que los ángeles descendían en mi habitación y yo empezaba a adorar. Mi mamá pasaba los días y se preocupaba y me decía, Angeli, tú no puedes adorar porque los tumores. Y recuerdo que ella escuchó que el Espíritu Santo le dijo que no me mandara a callar. Dios. Y me dijo, adora con potencia como tú lo entiendas. Dios Y mío. pasaba los días, la tarde, la madrugada, la mañana en adoración viva. Cuando el Espíritu Santo te dijo que le adore, ¿tú recuerdas las primeras alabanzas que tú le dedicabas? Sí. Suéltala, ¿cómo era que tú adorabas? Recuerdo que la primera adoración que yo canté
Quisiera mencionar la primera de cuando yo tomé la primera parte, que era cuando tenía los 5 años. La primera adoración que yo canté fue Abre los cielos de Ingrid Rosario. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. Esa fue la primera adoración con la que yo empecé. Y en aquel lugar ese día cuando el Espíritu de Dios me dijo, adórame, recuerdo que me senté en una silla, vi un murito y eso estaba lleno de gente y yo empecé a cantar esta adoración que dice: no te bastó con sanarme las heridas. Dios. Y recuerdo que el Espíritu Santo se metió con violencia en aquella sala y había gente llorando y había gente, óigame, es increíble, no puedo describir lo que pasó en aquel lugar y aquella sala. El Espíritu Santo descendió, había mucha gente tocada. Wow. Y padres que le ponían la mano a sus hijos Dios. enfermos. Y ellos estaban creyendo que a través de mi adoración sus hijos iban a recibir sanidad. Y yo recuerdo que empecé, y en vez de odio, amor, y en vez de enojo, perdón, y en vez de muerte, vida, empecé a profetizar en aquel lugar. Dios. Y fue tan fuerte lo que se movió que los médicos que no querían atenderme me entraron a la sala de quirófano. Y empezaron a entrar a los niños que estaban enfermos porque había un problema y ellos no querían bregar con ninguno. Tocaste un punto dentro de la adoración que es impactante, que me llamó mucho la atención cuando dijiste que tu madre tenía que ayudarte con el cuello. Ajá. ¿Los tumores estaban creciendo? Ajá. Más o menos, ¿qué tamaño estaban? Estaban como un tamaño así. Oh, Dios. Sí, porque eran 3 y había uno más grande que resaltaba más por la parte de aquí arriba. Santo. Entonces, no podía levantar el cuello. Sola yo no me podía mover. Y más o menos, ¿cómo tú tenías tu cuello? O sea, ¿eso te tenía inclinado? ¿Tu cuello te la tenía inclinado? A veces sí tenía que inclinarlo porque tenerlo mucho tiempo así me forzaba. Y a veces tenía que hacerle así. Cuando te tocaba hacer el esfuerzo por ti misma, ¿te dolía o cómo? Sí me dolía, molestaba mucho. Ahora bien, cuando el médico decidió atenderte, ¿cuál fue el proceso? Fue un proceso fuerte porque cuando me entraron a la sala tampoco querían ponerme la mano. Dios abrió una puerta, pero había otra que tenía que abrirse adentro. Dios. Porque cuando me entran a la sala, todos los niños que entraron conmigo, todos fueron atendidos. Solamente quedaba yo y una niña. Dios. Y recuerdo que los médicos... que la adoración provocó que a ella Ay, sí. Todos fueron beneficiados. O sea, la adoración provocó que a ellos se le abriera la puerta primero que tú. Sí, sí, pero la Biblia dice los últimos serán los primeros. Y recuerdo que en aquella sala yo entré y los médicos atendieron a todo el mundo. Nada más quedó una niña y la niña ya iba para quirófano y a mí nada de nada. Y recuerdo que los médicos solo me evaluaron, me pusieron la mano, me dijeron es que sí, porque los tumores estaban situados detrás de la vena aorta. Entonces, al estar situado detrás de la vena aorta, era un peligro que ellos abrieran porque podría quedarme en el quirófano. Y ellos le dijeron a mi mamá, yo no le voy a poner la mano a su hija porque es que si su hija se queda en el quirófano va a recaer sobre mí la culpa. Y yo recuerdo que mami se molestó, claro, se molestó y ella se sentó y ella dijo, no entiendo este proceso, Señor, no comprendo. Y yo recuerdo que yo fui y le puse la mano en las piernas y le dije, porque nuevamente sentí que el Espíritu Santo me dijo, adórame. Santo. Y agarré a mi mamá, le puse la mano en las piernas y le dije, adora conmigo. Empecé a cantar la misma adoración y empecé a profetizar muerte por vida ahí adentro. Y recuerdo que... O vida por muerte. Vida por muerte. Dios. Y fue tan fuerte que los médicos soltaron todos los papeles. Resulta que todos los médicos eran cristianos. Dios mío. Los médicos eran cristianos y cuando me escuchan adorar, ellos me llaman y me dicen, ven acá, porque la atmósfera en aquel lugar cambió. Terrible. Y los médicos me llamaron y me dijeron, cántame este pedacito. Y yo empezaba a cantarle. Y ellos algunos hablaron en lengua y dijeron, wow, Dios mío. Y cántame ese pedacito y cántame esta. Y mientras le cantaba me evaluaban. Y después todos se estaban matando por querer entrarme al quirófano. Dios. O sea, todos querían atenderte. Todos al mismo a tiempo. La misma vez. Sí, porque es que Dios tiene que permitir escenarios para Él demostrar que Él es Dios. Así es. Wow. Señores, yo me siento en el aire. La atmósfera ha cambiado. Se siente un peso de gloria demasiado poderoso. Y es que cuando Dios es el centro de un proceso,
hay cosas que Dios tiene que permitir para Él glorificarse. Y yo sé que a alguien, a través de ese testimonio, a alguien Dios le está cambiando la vida. Que está en una sala de hospital ahora mismo, que quizás tú estés en la cárcel, quizás está pasando momentos difíciles ahí en tu casa. Y creo firme que esta palabra es para ti. Hoy no estamos haciendo controversia y no hacemos controversia. Hoy lo que estamos transmitiendo es una palabra para que te levantes, para que resucites y para que tu fe que está en el suelo se vuelva a activar. Ahora, este punto que no puedo pasar por alto. Tu madre estaba bastante preocupada. ¿Tú no sentías miedo de que algo te pasara en la sala de un hospital? No, no me sentía miedo. No sentía ningún tipo de miedo, ningún tipo de duda, aún sabiendo de que la muerte caminaba, ¿verdad?, conmigo, según los médicos. Sí. Nunca sentí temor, siempre creí. Yo dije, es que si Dios lo está permitiendo, yo sé que es con un propósito, y si Dios no ha dicho que ha llegado el tiempo de yo partir a su presencia, el médico puede decir lo que él diga, yo de aquí no me voy. Así es. Y dije, no me voy a morir. Se lo dije a mi madre, dije, yo no me voy a morir. Oh my God. Porque el cielo todavía no ha marcado el tiempo. Hay mucho por delante, porque el Señor todavía esta fecha me ha dicho, come y bebe, que el largo camino te resta. Así es. Una cosa es lo que Dios diga y otra es lo que la gente pueda decir. Porque a veces la gente ve tu pronóstico, José. Hay alguien ahí que posiblemente por el pronóstico que tiene le están diciendo que no va a avanzar, que no va a llegar, que se va a morir. Pero el cielo hace rato que soltó la palabra sobre ti. Dios. Y a alguien Dios le está diciendo, come y bebe, que el largo camino te resta. Jesus. Yo nunca sentí miedo. Wow. Nunca lo sentí. Inclusive entré al quirófano, todavía me entraron al quirófano y yo me dormí adorando. Dios. La anestesia la cogí adorando y me levanté de la misma manera. Wow. Al fin y al cabo, cuando ellos entraron contigo al quirófano, a ese lugar. Al quirófano. Exacto. Cuéntame qué fue lo que pasó, cómo fue la operación. La operación de aquel lugar, bueno, ellos me dijeron, porque tenía que dormirme por completo, me dijeron, mira, vamos a... No sé cómo a una niña tan pequeña le explicaron eso. Exacto. Nunca se me olvidó. Era una biopsia. La biopsia consiste en sacar una muestra, porque no era sacarme los tumores, sino tomar una muestra de los tumores. Y la muestra tomarla para enviarla a otro lugar para estudiarla. En eso consistió la operación, así lo hicieron. Sacaron una muestra y cerraron de una vez. Y al otro día... cuando desperté, me mandaron a mi casa en reposo. Y como a las 2 semanas, creo que fue más o menos, yo recuerdo que empecé a notar que mi cuello empezó a bajar. Y yo me hago así, le digo ya a mi madre, mami, no sé qué está pasando, mi cuello. Ya puedo moverlo, ya puedo ponerlo. Y yo hacía de todo, y así, ya no me dolí. Los días iban pasando, mi cuello iba bajando. Dios. Y yo me quedo así, digo yo, ¿qué pasó aquí? Porque a mí no me lo sacaron entero. Fue una muestra pequeña, no fue una cosa tampoco grande, fue una muestra pequeña. Oh my God. Mandan a buscar a mi mamá y el médico le dice, los médicos le encontramos con la cabeza agarrado y mira, fue tan fuerte. En ese mismo tiempo yo también sufrí, antes de la operación me descubrieron que tenía tuberculosis. Tú sabes que la tuberculosis se contagia. Se contagia. Fue algo doble porque me pusieron una medicación que tenían que estar monitoreándome cada paso. Dios. El problema está que los médicos no le dijeron eso a mi mamá. Y los medicamentos que me pusieron podían haber dañado mis órganos sin monitorear. Para sorpresa de nosotros, llegamos a aquel lugar porque ella llevó doble coche. Dios. Porque yo le dije, usted tenía que monitorear a su hija porque esos medicamentos dañan los órganos de la persona. Impacto doble porque mis órganos estaban intactos, como si nunca había visto un medicamento de esos por ahí. Y segundo fue que los médicos estaban así porque le dijeron, doña, ¿qué fue lo que usted hizo? Santo. Mami me mira, yo la miro. ¿Qué usted hizo? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? Es que no entendemos esa niña, porque a mí no me estaban ni medicando para eso. Dios. Esa niña no le dimos medicación. ¿Usted le dio alguna pastilla? Yo no he medicado a mi hija. Dios. Pero es que usted tiene que explicarnos esta situación. ¿Usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana. Esa es la explicación porque a su hija le están desbaratando los tumores y no estamos entendiendo. No comprendemos. Fue tan fuerte. Mire, la atmósfera en ese instante ahí cambió. Wow. Fue algo que nos quedamos... Yo sabía porque mi cuello estaba bajando rápido. Santo. Y los tumores estaban desapareciendo de mi cuello. Oh, my God. Señores, a alguien hoy Dios le está hablando. Dios permite situaciones en la vida, como ella dice,
para Dios glorificarse. Y a pesar de que en ese entonces era una pequeña mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Más para abajo dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así es. Dios mío, lo que el salmista estaba diciendo, me sentí desesperado, estaba en el pozo de la desesperación y dentro de ese pozo mi vida entera era quejarme delante de Jehová. Pero Dios cambió mi lenguaje y en vez de quejarme, le di mi mejor alabanza. Así es. Creo que no importa la circunstancia que te encuentres, cambia tu lenguaje porque la alabanza es capaz de cambiar la atmósfera negativa a una atmósfera positiva. Y quiero cerrar con este punto. Como joven que tú eres, en el silencio de la noche, llegó, porque a todos le llegan esos momentos, llegó un momento que quizás tu mente se turbó, porque aunque quizás tú estabas llena de fe, que la humanidad llegó a tocarte donde quizás pensaste que voy a sobrevivir o qué pasará con mi vida. Llegó un momento que quizás tus sueños, tu futuro, le dijiste a Dios, Señor, dejará que este proceso acabe conmigo. O llegó un momento de tristeza, o quizá la depresión trató de tocar las puertas. ¿Y cómo pudiste bloquear esas cosas para mantener tu fe segura? Este trayecto de mi vida ha sido largo y claro está, ninguno somos perfectos. Somos débiles. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así es. Y si yo estoy aquí realmente ha sido por gracia y misericordia, porque si empiezo a decirles todos los procesos que tuve que atravesar, viví menosprecio, mucho desprecio de la gente, gente incrédula, gente que manchó muchas veces mi testimonio, momentos donde la depresión sí se apoderó de mi mente, de mi vida, la congoja, donde hubieron muchas veces que yo le decía al Señor, no sé si verdaderamente ha valido la pena, porque me he entregado por completo. Mi compromiso con Dios desde que inicié fue entregarle mi vida por completo, toda mi juventud, mi niñez, todo lo que yo soy. Y si empiezo a contar los testimonios, los procesos, las transiciones, los levantamientos, no termino ahora, pero sí hubieron momentos donde tiré la toalla, pero sin alejar mi corazón de Dios. Porque hay gente que se aleja de Dios. Así es. Se vale llorar, se vale, o hasta usted quejarse, se vale, pero no se vale alejarse de Dios. Así es. Y hubieron noches, muchos años, muchos meses que simple y llanamente me la pasaba llorando, porque sufrí muchas cosas en mi vida, tanto ministerial como personal, y es muy duro cuando la gente que tiene visión son los primeros que dejan de creer en ti, cuando la gente que son de tu círculo cercano, que están en una misma congregación, son los primeros que se prestan. Viví eso, viví muchas cosas y hubieron años que solamente fueron lágrimas. Y vivía en el piso, mis sueños se murieron uno por uno. Santo. Uno por uno murieron todos y fueron tantas cosas, el bullying, el mirar mi estatus siempre por abajo. O sea, de todo un poco, y hubieron momentos donde yo le dije al Señor, yo no quiero seguir. Mejor déjame en una silla plantada. No quiero separarme de ti porque fuera de ti yo nada puedo hacer. Pero déjame sentar en una silla, adorándote, buscando. Yo lo hago así, como miembro de silla, decía yo. Y yo no me quiero alejar de ti. Pero para yo descarriarme prefiero no hacer nada. Si lo que me tenía problema es tener ministerio, quítamelo. Y yo me siento en una silla. Y sí, hubieron momentos donde lloré. La depresión duró mucho tiempo en mi vida, pero el Espíritu Santo nunca se apartó. Hubo momentos de mi vida donde fueron tantos los levantamientos que recuerdo que mi corazón se llenó de resentimiento
y yo odiaba a todo el que estaba a mi alrededor. Yo no quería saber de nadie. Recuerdo que en ese tiempo me había dispuesto a descarriarme, pero yo sabía que no podía. Y recuerdo que un profeta fue a la iglesia y me dijo, te dice el Señor que aunque tú quieras zafarte de su mano, Él no te va a soltar. Yes. Y aunque tú quieras correr, Dios te dice que no te va a dejar. Wow. Y recuerdo que en ese tiempo fue duro. Mi corazón estaba envuelto en muchas cosas y el Espíritu Santo nunca se apartó. Recuerdo que la voz del Espíritu Santo siempre estuvo direccionándome y llegó un momento donde ese proceso llegó a su fin y me dijo, te levanto ahora y como profeta, como hija, te levanto y a través de ti voy a trastornar. Y hasta ahora puedo decir que no he vuelto a conocer la depresión ni la tristeza. Aleluya. Porque el poder de Dios se me reveló y fue el mismo que me dio la fuerza para poder seguir avanzando. Wow, impresionante. Quiero culminar con esta palabra. ¿Qué consejo tú le das a esa juventud, a esos hombres y mujeres de Dios que tienen ministerio, potencial extraordinario, una palabra de Dios muy poderosa, pero por causa de ciertos procesos semejantes al tuyo, menos o quizá peor, hoy en día han soltado la toalla y hasta el sol de hoy no han decidido levantarse? ¿Qué consejo tú le das? Retoma tu posición. Aleluya. Lo que abandonaste, vuelve a retomarlo. Te llamó Dios, no te llamó el hombre. Fue la eternidad que trazó a hacer contigo cosas extraordinarias. Y no sé qué posiblemente te hizo abandonar, no sé el proceso. Hay algo muy poderoso en la Biblia, y es que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, y fue algo que el Señor me hizo hacer énfasis. Enfócate en el Señor. Sí, enfócate en los planes que Él creó para ti. Tú quieres verdaderamente alcanzar el galardón, triunfar y mantenerte con firmeza. Desvía tu mirada del levantamiento y de la situación y enfócate en lo que el cielo está hablando aquí y ahora. Wow. Retoma tu posición en Dios, lo que soltaste, no sé cuál fue el manto que se te dio, que posiblemente tú renunciaste, vuelve a reposicionarte, porque cosas extraordinarias Dios quiere hacer a través de ti y es necesario que tú vuelvas a retomar. Entonces hay gente que tiene que poner a prueba lo que el cielo habló. Tú quieres ver lo de Dios manifiesto, reposiciónate nuevamente. Amén. Porque si Dios dijo que lo iba a hacer contigo, Él lo va a hacer aunque se levante. Así es. Wow. Impresionante, familia, tremenda palabra. Yo se lo dije que a alguien Dios le iba a cambiar la vida. Comparte este video con alguien para que otras vidas puedan ser honradas y puedan ser bendecidas. Este es tu programa Impacto de Dios TV para las naciones. Déjame tu comentario y déjame saber cómo te sientes, si Dios te habló o en qué tú te identificas con este testimonio. Amada de Dios, ¿cómo las personas te pueden buscar en las redes sociales? Pueden buscarme en Facebook como Angeli Pichardo Heredia, que es la plataforma que más utilizo ahora. Amén. Y a la misma vez tú eres una predicadora. Señores, yo se la recomiendo. Usted me ha visto a mí predicando. Esa es mi mamá predicando. Le doy mi saludo y mi respeto. Así que cualquier actividad, los ministros, pastores que tengan, se las recomiendo, señores. Lo que Dios está haciendo con ella es algo extraordinario. Quiero que culmine con una oración. Amén. En nombre de Jesús. Padre que estás en gloria, te adoramos y te bendecimos, Espíritu Santo. En este momento te damos gracias por tu presencia, gracias por cada persona que se está conectando, por cada persona que se va a conectar en esta preciosa tarde, pidiéndote, Señor, que todo aquel que se conecte necesitado de una palabra, pues que sea tu Santo Espíritu ministrando en esta hora, que todo aquel que esté necesitado de fortaleza, tu Santo Espíritu le renueve. Padre, en esta hora nos levantamos con voz profética y profetizamos que todo aquel Dios eterno que en este momento se encuentra en sequía, empieza a reverdecer, empieza a fructificar en el nombre de Jesús. Declaramos un antes y un después en la vida de cada persona que se va a conectar, Dios eterno, en esta preciosa tarde, pidiéndote, Señor, que sea de bendición y que tu cobertura, Dios, no sea parte de ellos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Impresionante, familia. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, como siempre, estuvo conectado con todos ustedes. Lo pueden buscar en las redes sociales como Joselito Pérez RD, también en mi canal de YouTube personal, Joselito Pérez Oficial, en TikTok, Joselito Pérez Oficial, y en todas las redes sociales. Este es tu programa Impacto de Dios TV
para las naciones. Que Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana Y siempre. Shalom, shalom.